Hola de nuevo. Vamos a seguir hablando de la codependencia para definirla de una forma amplia y concreta a la vez, porque la codependencia es muchas cosas. Es una dependencia de los demás, de sus estados de ánimo, de su conducta. En este sentido, me gustaría recordaros, hay una película muy bonita de Meg Ryan y Andy García, que es Cuando un hombre ama a una mujer. En esta película ella hace el papel de una mujer alcohólica y él es su marido. Y cuando van a un centro de rehabilitación conjuntamente, uno de los familiares de otro enfermo alcohólico hace el siguiente comentario, ¿no? Muy parecido a lo que voy a decir. Dice algo así como: el mayor problema que yo tengo es que mi estado de ánimo depende completamente de él. Si él está bien, yo estoy bien. Si él está feliz, yo estoy feliz. Si él está triste, yo estoy triste. He perdido mi propia identidad y realmente ya no sé quién soy, no sé ni lo que siento, si no lo siento a través de él. Esta es una frase que, bueno, no es literal, pero recuerdo que es así y que define muy claramente lo que es la codependencia, que es por tanto una dependencia paradójica, porque parece que los demás dependen de los codependientes, pero en realidad los codependientes son también dependientes. Son personas que además parecen muy fuertes, pero en el fondo se sienten muy desamparados. Y desde el control hacia las conductas del otro, también se intentan controlarse a sí mismos. Es una especie de control y descontrol, ¿no? Controlo al otro y de aquella forma me olvido de lo que yo siento, me olvido de mis propias necesidades que no han sido satisfechas en el marco de una familia de origen sana, y en ese sentido me olvido de mí. Los criterios para poder definir la codependencia de una forma más rigurosa, estos criterios que os voy a comentar es de Hans Sider de 1994, serían los siguientes. Intentos fallidos por controlarse a uno mismo y a los demás. El control está siempre presente en la codependencia. Toma excesiva de responsabilidades sobre las necesidades de los otros hasta el punto de la autonegligencia. ¿Y qué significa esto? Significa que la persona se olvida de sus propias pautas de autocuidado para enfocarse en el cuidado compulsivo del otro. El cuidado compulsivo es parte de la codependencia y va intrínseca a este trastorno. Se producen también distorsión de las fronteras entre la separación de la intimidad, es decir, no hay límites, ¿no? Todo es difuso, la persona entra en la intimidad del otro, invade al otro, le persigue, le acosa, pero siempre bajo un marco de lo hago por tu bien. Tengo que vigilarte porque tú no sabes cuidar de ti mismo. Y por otro lado, el codependiente se siente siempre en relaciones inescapables. ¿Inescapables por qué? ¿Cuál es la emoción que predomina en el codependiente? Como os imaginaréis, es la culpa. Entonces no me puedo ir de esta relación porque si yo me voy, al otro le va a pasar algo gravísimo, el otro va a recaer, el otro puede morir de una sobredosis, el otro va a volver a beber, el otro no puede estar sin mí porque gracias a mi control el otro más o menos funciona o existe incluso, ¿no? Si yo no estuviese aquí controlando la situación sería desastroso. Por lo tanto, la sensación de inescapabilidad viene provocada precisamente por este sentimiento de culpa que es el que inunda por completo a los codependientes. En este sentido es importante también hacer una hincapié en cómo se ha llegado a la codependencia, cuáles han sido los roles familiares que se han seguido. Y en este caso tenemos que tener muy claro que la codependencia es un trastorno que se genera en la infancia cuando la persona solamente ha sido vista en el rol de salvador, en el rol de ayudar. El niño aprende que esa es la forma de ser vista y la forma de encajar en el sistema y así ponerse a salvo. Es decir, al final es como ha aprendido la persona a sobrevivir en un entorno hostil para poder ser visto o no ser castigado o no ser penalizado.
Entonces, en esta situación dolorosa, el niño se hace el fuerte para no focalizarse en su propio dolor, focalizándose, eso sí, en aquellos que considera más débiles. Esto le da al niño cierta sensación de control en un ambiente que ya está de por sí desestructurado. Es como decir, cuando los otros me obedecen, cuando los otros hacen lo que yo hago, siento ese control y me siento bien. ¿Cuándo se vuelve patológico? Pues se vuelve patológico en el sentido de que en un momento de la vida de este niño fue adaptativo, pero como adulto es completamente desadaptativo, porque al final estas personas van buscando subconscientemente personas que consideren débiles con las cuales ejercer este rol de cuidadores a través del control. Así que bueno, fundamentalmente estos son los marcos referenciales de la familia de origen que nos vamos a encontrar en personas que son codependientes en la edad adulta. Aquí me gusta decir una frase de Scott Eggleston cuando dice que hemos hecho las cosas incorrectas pero por los motivos correctos. Entonces, esta es la conducta desadaptativa. En su momento lo fue, en su momento nos salvó la vida. Como en el caso de los codependientes podemos encontrar todos casos de patologías, la rabia, ¿no? La rabia puede ser una emoción que en un momento dado nos salvó la vida, el expresarla hacia afuera, pero que claro, en la edad adulta, si somos unas personas violentas, por ejemplo, pues esa rabia que en su momento nos pudo ayudar se vuelve desadaptativa. Es decir, que una conducta que en su momento nos sirvió, en la edad adulta se patologiza cuando es desadaptativa y no es apropiada en el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Cómo se sienten, ¿no? ¿Cómo se sienten las personas que son codependientes? Esto también es muy interesante a la hora de intervenir y también de poder ajustar y focalizar la terapia. Son personas que se van a anticipar a las necesidades de los demás. Como os imaginaréis, ¿para qué? Para cubrirlas. Eso vuelve a dar sensación de control. Yo sé lo que te pasa, yo voy a solucionarlo antes incluso de que tú seas consciente, ¿no? Entonces yo estoy ahí, si os dais cuenta ya se produce también la falta de límites, la persona se vuelve intrusiva, no deja que el otro siquiera haga la demanda o llegue a recapacitar sobre lo que necesita. Los codependientes están muy llenos de dolor y de rabia también, porque sienten que hacen mucho por los demás y no reciben lo mismo. Es decir, ellos están siempre en un evaluando y tienen, digamos, pues como un Excel de lo que dan y de lo que reciben. Y generalmente, generalmente siempre sienten que salen en desventaja. Suele ser cierto, pero es que realmente ellos están también siempre apuntando, anotando mentalmente aquello que hacen y aquello que reciben o que no reciben. Por otro lado, son personas que no saben lo que quieren o lo que necesitan. Y esto tiene mucho sentido porque al estar tan centrados en las necesidades de los demás, han perdido la conexión con sus propias necesidades. Y esperan también, igual que hacen ellos, que el otro se anticipe a sus necesidades y las cubra. Con lo cual las relaciones, pues la verdad que son bastante ambiguas, con muchos malos entendidos, porque claro, por un lado el codependiente no se cree merecedor, no siente que tenga derecho a que sus necesidades sean cubiertas, pero por otra parte de él sí. Entonces estas dos partes dentro de él luchan, ¿no? Y lo que espera, digamos, la resolución del conflicto para él, para que no haya a su vez un conflicto emocional intrapersonal, es que el otro adivine y el otro haga, y entonces el codependiente ya no ha tenido que pedir, no ha tenido que exigir, pero sí se le han cubierto sus demandas emocionales sin que él haya tenido que verbalizarlas. Se sienten muy seguros cuando dan, pero también sienten mucha rabia también cuando dan. En este sentido es interesante trabajarlo en terapia, porque va a haber varias partes que surjan aquí. Es decir, por un lado tiene la necesidad de dar, de proteger, de cuidar, pero por otro lado siente muchísima rabia cuando lo hace, porque se siente incluso abusado.
siente que no puede hacer otra cosa, que ese es su rol inamovible, que por otro lado se siente bien haciéndolo porque gana esa sensación de control, pero también siente que pierde porque pierde el sentido del autocuidado, es decir, es consciente de que se desgasta por y para los demás. Por supuesto, los codependientes se van a sentir atraídos por personas necesitadas, bien que tengan alguna dependencia química, como hemos estado hablando a lo largo de estos vídeos, alcohólicos, drogodependientes, o que tengan también alguna enfermedad o patología psicológica. Esto es importante recalcarlo porque no solamente nos vamos a encontrar codependientes de adictos químicos, sino codependientes de enfermos mentales. Esto en terapia lo vamos a ver, lo vamos a ver a menudo. Por otro lado, se descubren que ellos atraen a gente necesitada. Bueno, realmente la narrativa que generan es no sé por qué siempre caigo en lo mismo o estas personas siempre se cruzan en mi camino. Bueno, pues aquí yo creo que tendríamos que ir un poco, ¿no?, a esa búsqueda subconsciente de buscar aquello que subconscientemente nos da la emoción o nos nutre de la emoción que necesitamos cubrir, que en este caso pues es ese sentido de cuidado y de control, aunque la persona cognitivamente no quiera hacerlo, es el guión de vida, ¿no? La persona no quiere cumplir ese guión de vida, no quiere ser un cuidador compulsivo, pero sin embargo acaba siéndolo. En otros casos sí, o sea, en otros casos la persona está completamente identificada con este rol y no encuentra sentido a su vida si no es así. Suelen sentirse aburridos, vacíos y sin valor si no tienen una crisis en su vida, algo por lo que luchar. El codependiente es un luchador de fondo, está en la lucha siempre. Si tenéis algún paciente que os verbalice algo así como mi vida es una lucha constante, estoy en constante lucha, sondead por ese lado, porque el codependiente es un luchador de fondo que dedica su vida a la lucha, a intentar conseguir algo que generalmente nunca consigue, que cuando consigue pierde la magia, pierde el encanto, porque realmente lo que pierde ya es su propia identidad. Suelen abandonar cualquier cosa que estén haciendo por salir a ayudar a alguien, es decir, ellos pueden estar centrados haciendo una tarea, una rutina, algo que les apetezca, pero si alguien les necesita, ellos no son capaces de procrastinar, ¿no?, esa ayuda y necesitan salir corriendo para cubrir las necesidades de los otros. Evidentemente aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué emoción encontramos detrás si no lo hacen? Pues lo que se moviliza es la culpa. Si no salgo corriendo a ayudarte puede pasar algo terrible y yo no puedo cargar con eso, yo necesito solucionar esto, yo te puedo ayudar, yo voy a estar ahí. Bien, entonces detrás del codependiente, como os he dicho, siempre vamos a encontrar mucha culpa y mucha rabia. ¿Cuál será la emoción predominante? Yo creo que, en mi opinión personal, creo que siempre es la culpa, pero la rabia está ahí también, acompañando. Y estas son dos emociones que tenemos que legitimar. Es decir, la persona siente lo que siente, tenemos que dar voz a estas emociones y tenemos que hacer que la persona entienda por qué siente lo que siente, entienda que viene de un ámbito familiar donde esas emociones han sido sepultadas, porque el niño no podía sentirse mal si ayudaba a la familia, seguramente lo sentía, pero no podía verbalizarlo. Entonces esa culpa no se puede expresar. El niño no puede expresar, oye, ya está bien, dejadme, no puedo hacer el papel de un padre, de una madre directamente, porque además tampoco puede llegar cognitivamente a esta conclusión. Simplemente hace y hace para ocupar ese rol familiar de un adulto protector que ha fallado en el sistema. En ese sentido, el niño sentirá rabia, lógicamente, porque estará haciendo algo que no le corresponde y porque muchas veces lo más probable es que tampoco se le gratifique ni se le reconozca, es decir, será un rol asignado y el niño tendrá que hacerlo sin ni siquiera percibir el agradecimiento por parte del sistema. Esto, como os imaginaréis, genera mucha rabia. Así que bueno, como ya hemos comentado, las principales emociones que vamos a encontrar en la codependencia son la rabia y la culpa, y con estas dos emociones tendremos que trabajar profundamente en terapia, dándoles voz, legitimizándolas
y nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos de cómo son las relaciones de los codependientes.